Es realmente aquí en la Corte un lugar sin par y lamento que no todos que asisten a este gran congreso puedan estar aquí físicamente. Pero virtualmente y espiritualmente quiero les dar bienvenidos a todos los miembros de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, de la UICN, a los otros miembros de comisiones o del secretariado de la UICN y a los jueces distinguidos, juristas, socios y a todos que nos acompañan, hermanas y hermanos de la familia de la Tierra. Es un honor inmenso y un placer presentar una pequeña introducción a los temas de este Congreso Interamericano de Derecho Ambiental, un evento que será lleno de información y oportunidades para debate y aprendizaje. Y también es el primer segmento del Congreso Mundial del Derecho Ambiental, el cual se ha prorrogado desde el año pasado debido a la pandemia global, cuya devastación y impactos todavía nos enfrentan. Este Congreso es el mayor evento híbrido con participación en persona y también virtual que la Comisión ha tratado de realizar. Y claramente no es el ideal, pero en este mundo del siglo XXI podemos alegrarnos que este tipo de evento todavía es posible, con la inclusión de más perspectivas de nuestra región y del mundo, unidos todos simultáneamente. Y por esto hablo una información logística, una pequeña información. Pedimos el favor a todos los panelistas y moderadores durante los próximos 2 días a prestar atención al horario para que se limite cada panel y sesión del Congreso al tiempo marcado en la agenda, para que podamos contar con la asistencia y la participación de todos los panelistas en cualquier lugar del mundo en que se encuentran. Ustedes recuerdan que en 2016, como hablaron algunos otros ya hoy, se realizó el primer Congreso Mundial de Derecho Ambiental en Río de Janeiro, Brasil. En aquel momento proclamamos una declaración sobre el Estado de Derecho en materia ambiental, una declaración que ya ha sido citada ahora en la jurisprudencia durante estos últimos 5 años y que ha influenciado el desarrollo de actividades y políticas nacionales e internacionales. Ha sido un gran éxito, yo creo, y hoy y mañana tenemos como asuntos tópicos panorámicos referentes también al Estado de Derecho Ambiental y al momento actual en que vivimos, en 2021. Este año es el inicio de una superdécada, una década crítica para el derecho ambiental, principalmente para la acción jurídica contra el cambio climático y también en nuestra región de las Américas, más que cualquier otra, tratamos también de la necesidad de mejorar la gobernanza y mayordomía de la biodiversidad planetaria. El derecho ambiental, en algunos sentidos, ha madurecido durante casi 50 años. Hace 49 años, el mundo se reunió en Estocolmo para la reunión de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano. En esta mitad de un siglo, ya prestes a completar 50 años, les pongo la pregunta, ¿ha sido un éxito? ¿O ha fracasado el derecho ambiental? ¿Por qué es que el derecho ambiental internacional y nacional no ha prevenido ni evitado los impactos de las 2 crisis mayores de la época antropocena en que nos encontramos, en nombre del cambio climático y también la pérdida de biodiversidad? En el campo del derecho ambiental trabajamos con las verdades duras de inequidad social, verdades duras del lado negativo de la energía y del consumo que facilitan nuestra vida moderna. Este lado negativo es la polución, los impactos a la salud, la injusticia ambiental y el cambio climático que amenaza a millones de personas. En esta
última semana, apenas en esta última semana, en este mes, hemos visto la onda de calor en el noroeste de Estados Unidos y en Canadá. Nunca antes registrada una onda de este tamaño, donde se marcó 49 grados en Canadá. Y en la zona de Campeche hemos visto la vista sorprendente de las llamas del fuego en medio del Mar Alto. Esta última década ha sido la década más caliente en historia registrada, pero enfrentamos de otra perspectiva la dura verdad de que esta década pasada tendrá sido la década más fría del próximo siglo. El daño todavía no es irreversible, pero si no ajustamos nuestro comportamiento para con la Tierra, el momento de cambiar este curso se pasará. Estamos aquí en este Congreso porque el sistema jurídico no puede más ser una fuerza para el mantenimiento del status quo. No puede más actuar para reforzarse el business as usual o el normal del siglo pasado. En nuestra región, después de 300 años del colonialismo y en otros países también más de 200 años de esclavitud legal y más siglos de desigualdad social, el derecho no ha sido una fuerza para la justicia, sino para mantener las tradiciones injustas. La idea de un derecho que sirve realmente para los fines de justicia y equidad es algo relativamente nuevo y no debemos asumir que siempre será así. Permítanme decir algo al respecto de mi país, los Estados Unidos, donde estamos en un momento político de avanzar la protección del medio ambiente, pero nuestro sistema judicial está en retirada, en vuelta atrás. Yo acabo de leer que el día anteayer en la Corte de Apelaciones de Washington, D.C., la Corte ha rechazado una demanda de algunos ciudadanos de India contra el Banco Mundial por el financiamiento de una mina de carbón. Esto es parte de una tendencia de las Cortes de decidir no enfrentar a los problemas graves sociales de nuestra generación, sino que se retiran manteniendo que es un problema que no puede tener solución jurídica o solución judicial. Entonces, yo les doy un desafío durante ese Congreso de encontrar nuevos métodos para nuestros sistemas jurídicos. Yo ruego que nos puedan crear nuevos caminos para esta década de derecho ambiental. En mi vida, yo he visto muchos planes y visiones durante los últimos años que apuntaron al 2020, como los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica o los pedidos de cumplimiento del Protocolo de Kioto, todos apuntaron a 2020. Y 2020 ya pasó. Entonces, ¿cuál será nuestra visión para esta próxima década, hasta 2030? Y después, todos los cambios que necesitamos hacer para asegurar la vida planetaria durante este siglo. Permítanme hacer eco a algunas cosas que ya han hablado la doctora Ligia Noronha y Cristina Voigt, que esta es una década muy crítica y muy importante para reformar y tomar acciones en el sistema jurídico para realmente cambiar del curso para un mundo mejor. Muchísimas gracias y nosotros estaremos atentos a sus palabras. Muchas gracias, profesor Nicolás Breiner, por esta introducción al Congreso. Bienvenidos todos nuevamente y vamos a pasar ahora a la primera sesión de conferencias magistrales
de este Congreso Interamericano. Voy a pasar entonces la palabra a Sheila Beth, presidenta emérita de la Comisión de Derecho Ambiental Mundial, que es presidenta de esta mesa, junto con el señor Jorge Cayo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Es realmente para mí un privilegio poder acompañarles presencialmente en el día de la fecha para hacer una evaluación de lo que ha sido la década pasada en cuanto a los avances y retrocesos del derecho ambiental y también la visión que tenemos a futuro de, como bien ha planteado el profesor Breiner, qué nos queda, cuáles son los deberes que tenemos que llevar adelante y conociendo sobre todo el rol importantísimo del Estado de Derecho Ambiental en todo lo que tiene que ver con la aplicación y cumplimiento. Hemos visto en estos últimos 10 años retrocesos que nos han hecho pensar en que es más importante que nunca tener en cuenta en las decisiones judiciales el principio de no regresión. Tenemos preocupaciones con respecto a las poblaciones vulnerables, a lo que planteó muy bien también Nicholas Breiner, el hecho de la equidad. Y tengo el placer hoy de poder tener la presidencia de este panel con uno de realmente mis mentores en el derecho ambiental, el doctor Jorge Cayo, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a quien enseguida voy a dar el uso de la palabra. Y en este panel de alto nivel vamos a tener probablemente algunas de las personas más ilustradas en lo que hace el derecho ambiental. El profesor, doctor y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, el profesor Nicholas Robinson, la excelente miembro de la Corte que tuvo el placer de conocer de México, la ministra Norma Lucía Piña, y también el profesor Purvin de Brasil. También, como aseguraba el profesor Breiner, no es casualidad que nos estemos encontrando hoy día. Yo cada vez creo menos en las casualidades. Hay dos cuestiones que nos han golpeado en momentos recientes. Una, la ola de calor que afectó a parte de Canadá y los Estados Unidos a fines de este mes de junio. Los científicos aseguran que hubiera sido virtualmente imposible sin los factores de atribución directamente relacionados al ser humano y su aporte triste al cambio climático. Los investigadores dicen que este es un evento posible una vez cada 1000 años, pero también aseguran que hubiera sido 150 veces menos posible sin la intervención de estos factores de atribución, acelerando inclusive los modelos matemáticos que aventuraban escenarios de aumento de temperatura. Estas temperaturas tienen letales consecuencias en todos los seres vivos. Los eventos recientes han hecho a los científicos hacer estudios urgentes para medir el factor de atribución. Los resultados son apabullantes. Están arriesgando que estos escenarios y estos eventos, hasta se ha registrado una temperatura de 61 grados Celsius por primera vez en el mundo, podrían repetirse cada 5 a 10 años. Tampoco podemos olvidar la COVID-19. Ha causado ya más de 4 millones de muertos y profundos daños a la economía y a las sociedades en su conjunto. El COVID-19 es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a seres humanos, como el 75% de todas las enfermedades infecciosas. Claramente no podemos minimizar la posibilidad y el riesgo de nuevos brotes devastadores y requerimos tomar especial cuidado en los factores desencadenantes, como la sobreexplotación de las especies y la destrucción de los hábitats. Tenemos que recordar siempre que la salud del planeta es la salud de la humanidad. En este momento quisiera dar la palabra para que dé una introducción a mi colega y profesor, el doctor Jorge Cayo. Muchas gracias, Sheila, y amigos todos, amigas. Es un honor para mí y un placer ver este evento y este congreso y como siempre, a la Comisión de Derecho Ambiental y a su
muy buena relación con los sistemas judiciales y las Cortes Supremas de la región, poner otra vez en agenda los temas urgentes que nos obligan a tomar decisiones mucho más pragmáticas. Es verdad, yo rápidamente voy a comentar que esta década que tenemos por delante es crítica porque está asignada, o sea, está marcada por una crisis sistémica generada por la actual pandemia, ¿no? Que junto a la crisis climática que ya veníamos enfrentando antes de la pandemia, mucho antes, y la pérdida de la biodiversidad generan mayor complejidad y la necesidad de pensar en que estamos ante una situación no solamente de emergencia planetaria, sino de la necesidad de volver a los principios y quizás subrayando algunas palabras claves. Ya dije la primera, emergencia. Una segunda palabra clave es interdependencia. Tenemos que ser conscientes de que la interdependencia entre no solamente los seres humanos y las naciones y su relación con la infraestructura natural, los ecosistemas, son digamos, esenciales, sino que la solución requiere no solamente una acción desde los científicos o los jueces o los abogados, sino tenemos que incorporar de manera muy sustantiva a los empresarios y a aquellos agentes de la economía que son los que de alguna manera tienen, como ya están despertando algunos, la responsabilidad y la obligación de resetear o de revisar una nueva economía. Estamos caminando hacia una nueva economía y el derecho y los sistemas judiciales tienen que acompañar esto, actualizando un poco su lenguaje, su narrativa, sus normas. Sin embargo, tenemos propuestas desde la OICN y desde Naciones Unidas que tienen que ver con el imperio de la ley o the rule of law y que ahí de alguna manera sintetizan, digamos, los principios a los que me refiero. Yo, para terminar aquí, una primera reflexión es preguntarnos desde América Latina, ya que estamos en un congreso regional. Desde América Latina, nuestra preocupación esencial es no solamente resolver los problemas de las poblaciones, la economía, la pobreza, los derechos humanos, digamos, la incorporación e inclusión de las poblaciones vulnerables, sino tenemos grandes ecosistemas como la Amazonía o los ecosistemas marinos que requieren una enorme atención. Y yo creo que sí es posible, ¿no?, dentro de esta pandemia, profundizar en el debate, valorizar, por ejemplo, desde nuestra posición jurídica y política o de propuestas de políticas públicas, revalorizar una nueva mirada desde las empresas y actividades económicas diseñadas con el propósito de responder a estos desafíos sociales y ambientales. Necesitamos entonces, yo decía, nuevos modelos de negocios que regeneren de alguna manera, ¿no?, nuestra relación de interdependencia a la que me refería. Y desde el derecho tenemos la obligación, y desde el Poder Judicial, de poder atender las demandas que la época nos exige. Tenemos una linda tarde hoy día con personas a las que yo admiro mucho y que no quiero presentar en este minuto, quiero dejarle la palabra a Sheila, pero que en verdad todos los conocemos y para mí es un honor, ¿no?, estar nuevamente con Nick Robinson, maestro y gran inspirador para mí, para mi vida profesional, para mi relación con la OICN, a la jueza Norma Lucía Piña Hernández, a mi querido amigo Ricardo Lorenzetti,
que tiene toda una trayectoria desde el sector judicial y el sistema judicial de Argentina y de la región, y a Guillermo Purvín de Figueiredo, que es el presidente del Instituto Brasilero de Defensa del Interés Público. Lo dejo acá. Sheila, tú sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Realmente es cierto que tenemos que tener un nuevo acuerdo con el sector privado, salir y tratar de crear esos vínculos, esos nuevos modelos de negocios en donde se entiendan que estos principios en realidad nos benefician a todos. Sin más, quiero darle la palabra a la doctora Norma Lucía Piña Hernández. Ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México desde el año 2015. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente dirige la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Ministra, usted tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Nada más quiero aclarar que eso fue hasta el año pasado, 2019. Es un verdadero gusto para mí participar hoy en la primera sesión de este Congreso Interamericano de Derecho Ambiental, en compañía además de personas reconocidas por su compromiso con el tema que nos ocupa. Ministros de Suprema Corte, expertos académicos, integrantes de la sociedad civil, todos unidos en una finalidad que nos es común. Agradezco sinceramente esta invitación a la Comisión de Derecho Ambiental Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en particular a su presidente, el ministro Antonio Benjamín, quien dirige además el Instituto Judicial Mundial del Ambiente, y también quiero agradecer al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y a la doctora Alejandra Rabasa, que han sido partes fundamentales en la organización y realización de este congreso en nuestro país. El tema de este congreso, una década crítica para el derecho ambiental, enfocado en la interacción entre el derecho y la biodiversidad, no podía ser más oportuno. Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un informe en el que con datos científicos, objetivos e inequívocos nos demuestra la grave crisis ambiental y climática que es notoriamente visible en todo el planeta. Y nos advierte que nos quedan solo 10 años para hacer las paces con la naturaleza. Por ello, es innegable que ante esta grave alerta, los sistemas de justicia debemos responder y de forma urgente a la misma. La información que nos llega de la comunidad científica internacional es contundente. La interferencia humana con los sistemas de soporte de la Tierra, causada por la contaminación con sustancias tóxicas y residuos en el aire, el agua y el suelo, a niveles que los ecosistemas ya no son capaces de absorber, la disrupción de la selva, del sistema climático, los cambios en el uso del suelo y del mar, la pérdida masiva de biodiversidad, el ritmo vertiginoso de extinción de especies de flora y fauna silvestres y la degradación de los servicios ambientales de los cuales depende por completo el bienestar de las personas, han llegado a un extremo que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado como una emergencia planetaria. Como también lo ha documentado este programa,
el estado extremo de la crisis ambiental global representa un obstáculo casi insondable para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que se han fijado la comunidad internacional como Agenda 2030, a menos que logremos un cambio radical en esta década crítica tratándose del medio ambiente. De seguir en la trayectoria actual, es claro que será imposible cumplir con estos objetivos, sobre todo los que están enfocados directamente a cuestiones ambientales, como la protección de la salud humana, la transformación de los patrones de economía y consumo, la acción climática o la conservación de la vida terrestre y marina. Pero además, mientras se siga perdiendo la biodiversidad y erosionando los servicios ambientales de los ecosistemas, que son la base de los medios de vida de millones de personas en el mundo, no habrá posibilidad de cumplir otros objetivos, como la eliminación de la pobreza, alcanzar la cobertura universal de agua segura y avanzar hacia sociedades justas, pacíficas, incluyentes, como se lo ha propuesto toda la comunidad internacional para el 2030. En este escenario, las expectativas sobre la contribución que las juezas y los jueces podemos hacer para detener y revertir esta emergencia ambiental ocupan un lugar cada vez más relevante en la agenda mundial sobre el desarrollo y sobre los derechos humanos. Para contribuir a esta importante discusión, mi intervención se concentrará en comentar algunas ideas sobre el papel clave que podemos jugar las y los juzgadores en el escenario actual. Específicamente, y contestando al desafío del doctor Nicolás Breiner, específicamente considero que la creación de vías efectivas de acceso a la justicia para resolver los conflictos relacionados con el uso de la diversidad biológica y el medio ambiente es un imperativo de cual depende tanto el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en el presente como la permanencia misma de la naturaleza y la posibilidad de vida de las generaciones futuras. Quiero iniciar mi participación compartiendo con todos ustedes un caso resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. El amparo en revisión 307/2016, o mejor conocido como el caso de la Laguna del Carpintero, a través del cual, entre otras cosas, hemos intentado desarrollar una doctrina constitucional que pone en el centro a la tutela efectiva del derecho a un medio ambiente sano, a la naturaleza y a los servicios ambientales de los ecosistemas. Este caso inició con la demanda de amparo que presentaron dos mujeres residentes en la ciudad de Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, aquí en nuestro país, para reclamar el desarrollo de un proyecto urbano llamado Parque Temático Ecológico Centenario, y para cuya construcción se afectaron aproximadamente 16 hectáreas de manglares en el humedal de la Laguna del Carpintero, sin contar con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. Las solicitantes del amparo presentaron medios de prueba a través de los cuales demostraron el daño causado a los ecosistemas, el cual dijeron
se tradujo en una violación a su derecho a un medio ambiente sano. La juez de distrito, que conoció del caso en primera instancia, sobreseyó el juicio. En otras palabras, lo declaró improcedente. Porque, en su opinión, al no poder demostrar cómo era que el daño a los manglares afectaba la salud de las dos mujeres o les causaba algún otro perjuicio directo, ellas no tenían un interés legítimo para acudir al juicio de amparo. Inconformes con esta decisión, las mujeres presentaron un recurso de revisión primero ante un tribunal colegiado, en el cual argumentaron que sí tenían un interés legítimo como vecinas de la Laguna del Carpintero, porque el daño a los manglares las privaba de los servicios ambientales que ese ecosistema les proporcionaba y de los cuales dependía precisamente su derecho a un medio ambiente sano. La primera sala de esta corte atrajo el caso y me fue turnado para realizar el proyecto de sentencia correspondiente. Adelanto que por unanimidad, la primera sala de la Corte otorgó el amparo a una de las mujeres e instruyó la realización de diversas acciones para la restauración de los ecosistemas afectados. Ya les conté el final, pero no es tan importante el final, lo importante es la argumentación que justifica la decisión. Para abordar este caso decidimos, somos 5 ministros en la sala y orgullosamente el ministro Alfredo Gutiérrez votó ese asunto en la sala. Para abordar este caso decidimos, primero, que era necesario estudiar de manera integral el marco teórico y legal del derecho humano a un medio ambiente sano, incluyendo su fundamento axiológico y núcleo esencial de protección. Distinguimos así las múltiples dimensiones en las cuales debe garantizarse este derecho fundamental, tanto de manera autónoma como con su relación inseparable con otros derechos humanos, como el acceso al agua o a los más altos niveles posibles de salud, protegiendo intereses tanto individuales como colectivos, y no solo de las generaciones presentes, sino también con un enfoque de equidad intergeneracional. Como lo adelanté hace un momento, en esta sentencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció por primera vez que el núcleo esencial de protección del derecho humano a un medio ambiente sano es la naturaleza misma por su valor intrínseco. Esto lo hizo al afirmar que el núcleo esencial de protección del derecho humano a un medio ambiente sano es la protección de la naturaleza por su valor en sí misma. A mi juicio, la Suprema Corte dio un gran paso para transitar entre una visión individualista y antropocéntrica bajo la cual se exigía a las personas defensoras del medio ambiente como condición para obtener la tutela judicial o incluso para acceder al juicio de amparo, que demostraran cómo los daños causados a la diversidad biológica les causaban a ellas un perjuicio directo en su esfera jurídica subjetiva. Y se transitó a una jurisprudencia constitucional que pone en el centro de la tutela al medio ambiente y se acerca a la doctrina que se ha ido desarrollando mucho en el derecho comparado sobre los llamados derechos de la naturaleza
o la jurisprudencia de la tierra, a través de la cual se propone reconocer que las especies, los ecosistemas, la biodiversidad deben ser protegidos, incluyendo su existencia, integridad y restauración. Si reconocemos que la protección de la naturaleza, por su valor intrínseco, es un componente esencial del derecho humano a un medio ambiente sano, entonces la siguiente pregunta obligada que debemos responder está relacionada con el tema de la legitimación procesal activa en materia ambiental. Es decir, ¿quién puede intentar una acción judicial para defender a la naturaleza y con ello su derecho a un medio ambiente sano? Déjenme contarles que durante muchos años la interpretación tradicional en México había estado enfocada en un criterio de proximidad geográfica con el sitio donde podrían ocurrir los daños al medio ambiente, exigiéndose además, lo que les comenté, un perjuicio directo, un interés jurídico, que así se llamaba, o subjetivo, para que procediera el amparo. Es decir, tenían que demostrar que realmente en lo personal se les causaba un daño para que procediera la acción de amparo. Sin embargo, en el amparo en revisión 307/2016, desarrollamos un criterio nuevo para estudiar este interés legítimo en el amparo ambiental, conforme al cual este depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que puede ser afectado y particularmente en relación con los servicios ambientales. Dicho de otra forma, las personas que se benefician de los servicios ambientales de un ecosistema, que habitan o utilizan su entorno adyacente o sus áreas de influencia, tienen interés legítimo para acudir al juicio de amparo, en defensa precisamente de esos ecosistemas. Me interesa mucho compartir además, para dimensionar mejor el alcance que puede tener este criterio sobre el interés legítimo, que la primera sala hizo notar a sí mismo que los servicios ambientales de los ecosistemas pueden tener una influencia local, regional o bien mundial o global. Por ejemplo, en este caso, los humedales de la Laguna del Carpintero tienen varias áreas de influencia que incluyen el ámbito local, como los servicios ambientales de retención de suelos y barreras contra huracanes, el regional, porque es la protección de costas y la regulación hidrológica, y el global, porque es la mitigación del cambio climático, entre muchos otros. Esto es importante porque al reconocer las múltiples escalas en las que puede existir y deben protegerse los servicios ambientales de los ecosistemas, las posibilidades de la tutela judicial se expanden también a todas las dimensiones en las cuales los daños causados a la diversidad biológica puedan afectar a las personas y a sus derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente. Bajo este criterio, las decisiones sobre el interés legítimo para acudir al amparo, invocando una afectación causada por el riesgo que corren los servicios ambientales de un ecosistema que se intenta defender, deberá llevarse a cabo por los jueces observando también el principio precautorio. ¿Pero por qué fue importante este criterio? Porque, como les comentaba, antes nada más era si estaban ubicados cerca de determinada zona geográfica.
y esto está ampliando en función de la afectación a los ecosistemas en los diferentes niveles. En la sentencia de la Laguna del Carpintero, nos propusimos asimismo avanzar en la interpretación constitucional de principios rectores del derecho ambiental, como los principios precautorio, indubio pro natura y de no regresión, reconociendo, como lo han hecho también muchas cortes de la región interamericana, que los juzgadores requerimos encontrar herramientas hermenéuticas, innovadoras y progresistas capaces de estar a la altura de los grandes retos implícitos en la adjudicación de los problemas ambientales. Al abordar el principio precautorio, uno de los objetivos principales que buscamos fue avanzar, establecer criterios puntuales para informar su aplicación práctica para todos los jueces federales. Se establecieron los principios para que los jueces entendieran y pudiesen resolver así, siguiendo el criterio de la primera sala. Aunque partimos de la definición contenida en la Declaración de Río, la primera sala interpretó el principio precautorio, a mi juicio, de forma más amplia, porque consideramos que no solo la falta de certeza científica absoluta ante el riesgo de daño al ambiente grave o irreversible constituyera una razón para no detonar su aplicación. Interpretamos que el principio precautorio exige un replanteamiento de las reglas de valoración probatoria en el juicio de amparo. Este principio, además, establecimos, requiere que las juezas y los jueces asumamos una actitud proactiva para llegarnos de los medios de prueba necesarios para reducir la incertidumbre en la información sobre los posibles riesgos o daños que amenazan a la naturaleza o al medio ambiente, utilizando, además, herramientas procesales como la reversión de la carga de la prueba a cargo del agente potencialmente responsable. En este caso, la Corte, la primera sala, determinó que el principio precautorio debe informar cada una de las decisiones dentro del juicio de amparo, en este caso en la materia ambiental, desde la valoración de la legitimación procesal activa, pasando por las fases probatorias e incluso al precisar los efectos de las sentencias, de las cuales dependa la protección efectiva de la biodiversidad y los derechos fundamentales que dependan de la misma. La primera sala concluyó que atendiendo al principio de precaución es constitucional la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales. Esto es, aunque no se tenga certeza científica o técnica al respecto. Con otras palabras, una vez identificado el riesgo, la falta de prueba científica o técnica no es motivo. ¿Ya? ¿Termino? Gracias. Nada más después para que lean la sentencia, porque realmente está muy interesante los efectos que se le dieron. Se estableció que tenían que restaurar los manglares, se le dio participación a una autoridad en México de amplio reconocimiento que fue la CONABIO, para que viera cómo se tenían que restaurar. Se estableció que la Corte iba a estar periódicamente analizando los informes para la restauración del medio ambiente, y por ello se logró no solo amparar, sino restituir
y lograr la conservación y restauración del medio ambiente afectado. Muchas gracias. Es como un soplo de aire fresco para nosotros escuchar una decisión judicial como esta, tan bien fundamentada, en donde, como usted mencionó, se elaboraron criterios de aplicación para los principios del derecho ambiental para los jueces de todo el país. Realmente que es algo muy esperanzador para todos los que hemos trabajado en el derecho ambiental, ver jueces con su valentía, con la sala y como el juez Alfredo Mena, que le acompaña, Gutiérrez Ortiz Mena, que le acompañó, porque ahí vemos que no se ha sembrado en agua, que los principios se están utilizando, que el derecho ambiental está avanzando, probablemente no al paso que querríamos, pero que se están dando los pasos en el camino adecuado. Muchas gracias por compartir con nosotros. En este momento quisiera darle a Jorge la palabra para que presente a nuestro gran amigo y estimado, admirado profesor Nicolás Robinson. Gracias, Sheila. Muy interesante. No quiero quitar mucho tiempo, solamente muchos de los que estamos participando conocemos de la trayectoria de Nicolás Robinson, que es un referente en el derecho ambiental de los Estados Unidos, de las Américas y del mundo. Su paso por y trabajo en la Universidad de Pace y en la UICN como chair de la Comisión de Derecho Ambiental, la fundación de la Academia de Derecho Ambiental Internacional y muchas contribuciones, libros y intervenciones han inspirado a generaciones de abogados. No quiero quitarle más tiempo al profesor Nicolás Robinson y darle la palabra. Muchas gracias, Nick, por estar acá. Well, thank you very much, Jorge. And congratulations to everyone at this extraordinary Congress. It comes at a very crucial time, a time when we need to take stock of what the loss of biodiversity means for all of us. Las leyes de biodiversidad y lo que significa para todos nosotros. Y the text that I will discuss today really is that introduced already by Sheila Abed when she says biodiversity and zoonosis should be centered to our attention. Jorge Cayo has stressed the importance of interdependence. We've just had an extraordinary lecture by Ministra Norma Lucia Pina Hernandez on the wonderful decision of the Laguna of the Carpenter case. So I'm going to talk about what we have to do for preventing the next pandemic, because the zoonosis that we have is really the result of our forgetting that humans and animals share the same health. Ecology is a relatively new science. It did not exist in 1918 when we had the pandemic of the influenza, which killed more people than World War I. We forget how extensive the 1918 pandemic was. Since then, we developed the science of virology. We now know that 61% of all human diseases are zoonotic in origin. That is, they come from a wild animal to a human being. And 75% of all the diseases discovered in the recent decades after the 1970s are zoonotic diseases. So it's not a question of how do we fight COVID-19. The question is really how do we make peace with nature to keep wild animal habitats safe for the ecosystem services they provide. And
COVID-19 reminds us that all life on Earth evolved together, and so we need to learn how to live with nature. Obviamente nos obliga a convivir con la naturaleza. We go back to the beginning of our understanding of microbiology. We begin with the great scientist Louis Pasteur. Louis Pasteur, the individual who developed in 1895, the principles of vaccination, and we're now struggling to have the world vaccinated against COVID-19. But he also understood that, as he said in French, his last word, le microbe n'est rien, le terrain est tout. The microbe is a small little thing, nothing very big. But the habitat where it lives, its life cycle is all important. There are three phases to emerging pandemics, to the next pandemic that might come. First, there are animals who live in healthy ecosystems. And in the healthy ecosystems, the pathogens, the viruses, never leave the animals to affect humans. Permanecen en los animales. In the second phase, humans disrupt the habitat. We build roads into the forest. We cut down the trees. And we take away the healthy environment, the healthy ecosystem for the wild animals. This causes the microbes to spill over to infect the humans. And this second phase happens every time we disrupt the natural environment. In the third phase, we have humans that rapidly spread infections to each other. And these infections are what we have now with COVID-19, where we don't need the wild animals anymore. We're spreading the disease ourselves. The number of pandemics has been growing. It's not just the 1918 pandemic, but there have been a number of pandemics for in 2000, West Nile virus, 2002, the SARS, the sudden the virus that began originally before the COVID-19. In 2012, we had MERS, we had Zika, we have Hendra, we have more Ebola, and chikungunya is now spreading. Now, why does this happen? It's because at the same time, we're experiencing the sixth great extinction of wild animals. The biodiversity loss means the habitat, the ecosystem for these animals and their viruses is being disrupted. We destroy the rainforest, and once we cut down the trees, the animals and the viruses have no place to go, so they come and they infect humans. There are more than 700,000 viruses that have never been studied by virology or microbiology. There are only about 100 surveillance systems in the world. And in South America, there are only 4 that international centers for finding the spillovers and testing. There are only 5 in Africa. There are only 6 in Asia. It doesn't matter that we have 35 in North America or 26 in Europe. We have to develop the capacity to study virology and the spillover of wild animals in the Americas and other regions. Now, conservationists are calling for protecting wild habitats and keeping them healthy. We've been doing this for a long time. Environmental law has a long history of designating parks and protected areas. But the funding for our parkland, our protected areas is very small. And oftentimes, we don't enforce the laws to protect the parkland. People say, oh, a park is just a nice place for visiting. It's an aesthetic thing.
But we now know with COVID-19, if we do not protect the wildlands and the natural habitats, the destruction of these will cause the next pandemic. De estas nos van a ocasionar la In North America, President Biden has issued an executive order in January of 2021 to set aside 30% of all the public land as wild land. This is a good plan, but it's not sufficient. Harvard University's Professor Edward O. Wilson argues that we should set aside 50% of the planet as an area where nature is kept healthy. Now, humans can live in this 50%. We don't exclude humans. But we must give priority to a healthy interdependence between the humans and the animals, and vice versa, between the animals and the humans. This interdependence that Jorge Cayo mentioned is central. Es más que nada central. We tend to think that with modern science we can solve all these problems, come up with antibiotics or come up with new vaccines. But frankly, there are too many bacteria and viruses which can move from animals to humans through the biological relationship of zoonosis. So what Dr. René Dubos, the great microbiologist who learned about antibiotics and gave us antibiotics, he says, like all other living things, we humans are part of an immensely complex ecological system, and we are bound through all of its components by innumerable links, many of which we don't understand yet. Human destiny, said René Dubos, is bound to remain a gamble because at some unpredictable time and in some unforeseeable manner, nature will strike back. Muy visible, la naturaleza. Now, environmental law has given us the tools to look into the future. As all of you speaking before have noted, the precautionary principle needs to move from a small activity to a principal activity of decision making. When we have environmental impact statements, we have to enforce the law to have strong environmental impact assessments, as the court did in the Laguna of the Carpenter case. We need to make environmental impact statement a fundamental obligation of all participates in the government and in civil society and in the business commercial sector. If we look at environmental impact assessments carefully, we will find zoonosis and how to contain it. The second area of environmental law that the courts should enforce is strict compliance with the designation of parkland, of the protected areas for mangroves and forests and habitats. The third area is through spatial planning. We have huge fragmentation of habitats because development proceeds under the false pretense that nature is not affected. We now know everything we do affects nature, and therefore before we allow changes in land use, we should assess whether there can be a way to prevent impacts on humans from the loss of habitat for wild animals. Finally, we must really emphasize the legal principles again, the right to the environment, the duty of care, the concept of a principle of resilience, that we must magnify our ability of ecosystems to be resilient. Now, the UN Assembly in Nairobi has identified these principles. They adopted a resolution in 2017. It's UNEP resolution number 4 of the Environment Assembly. And in that
the nations recognized, meeting in Nairobi, that biodiversity loss is a health risk multiplier. If we don't stop biodiversity loss, humans will be unhealthy. There will be more pandemics. Más pandemias, más the nation said at that time in Resolution 4, and I quote, the emphasis in this regard is the value of the One Health approach, an integrated approach which fosters cooperation between environmental conservation and the human health, animal health, and plant health sectors. We must learn, as was recommended by the UN Environment Assembly, to mainstream the conservation and sustainable use of biodiversity as an important safeguard for current and future health and human well-being. So, the idea of One Health should be an informed way of recognizing that environmental law should come at the beginning of decision making. It should not be added at the end. And when the judiciary has an important way to use the COVID-19 pandemic to prevent future pandemics, we can ultimately come up with a stronger environmental law, as Professor Breiner has urged, and we can recognize the patterns that all of society has to adhere to if we build strong environmental law. So it'll be a privilege to listen to my other panelists. I don't wish to take more time right now, but we don't think about biodiversity loss in terms of our public health crisis today. But I suggest to you it is absolutely fundamental. And without the environmental rule of law being strictly adhered to, the scientific community tells us there will be another pandemic like the one we're experiencing today. All of us should become prepared for that. Thank you very much for this opportunity to address this distinguished Congress, and I look forward to hearing the remarks of my colleagues. Muchas gracias, Nick. Profesor Nick Robinson. Gracias, profesor. Quería enfatizar dos cosas de lo que ha señalado. Una de ellas es este approach, only one health approach, o una sola salud, una aproximación que creo que debe informar las decisiones también del sistema judicial o de los jueces. Si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que el conocimiento científico debe sustentar las decisiones. Y por eso es que antes, como dice el profesor Robinson, de, definir actividades específicas que afectan a la naturaleza, tenemos que pensar en la prevención de los sistemas ecológicos y la biodiversidad. No quiero tomar tiempo, hay más expositores y le dejo la palabra a Sheila. Muchas gracias, Nick. Muchas gracias, profesor Robinson. Muchas gracias, Jorge. Es cierto que esta nueva forma de pensar de una salud es muy importante que se vaya desarrollando, que haya más diálogo entre las convenciones internacionales, entre los organismos que hemos creado, la Organización Mundial de la Salud, CITES, que tengan que empezar a hablar y a trabajar en conjunto y no como se venía llevando hasta ahora en silos separados. Es un honor para mí en este momento presentar al doctor Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, embajador de buena voluntad de la justicia ambiental de la Organización de Estados Americanos, miembro del Comité de Gobernanza del Instituto Judicial Global, profesor de la Universidad de Buenos Aires, autor de innumerables publicaciones y uno de los que elaboró e impulsó el nuevo Código Civil argentino, un ejemplo para toda la región,
y además un gran amigo y también un mentor. Por favor, la palabra al doctor Ricardo Lorenzetti. Muchísimas gracias, Sheila, y muchísimas gracias, Jorge. Y un gran saludo a los colegas y amigos de la Corte Suprema de México y a todos los que están presentes de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y del Instituto Judicial Global del Derecho Ambiental. Y bueno, amigos y amigas, es un gran honor, un gran gusto participar. Lamento profundamente no poder hacerlo de manera directa, presencial, pero justamente nos han clausurado todos los vuelos en Argentina en estos días. Mi aporte quisiera hacer en varios aspectos. El primero, siguiendo un poco la línea inicial que planteó Nick, es comparar algunas décadas. La década pasada, en materia de visibilidad, que creo que es el primer tema que a mí me preocupa, la visibilidad del tema ambiental. La década pasada, como las anteriores, fue una década de ambientalistas, donde el grupo, nuestro grupo, trabaja dentro de su ámbito. Creo que la próxima década tiene que ser la década de una sociedad ambientalista, es decir, trascender el ámbito de nuestra especialidad y de nuestro grupo. En ese sentido, creo que hay varias propuestas. La primera que me voy a referir es a la cual habló Nick Robinson, que escribió mucho sobre el tema de los principios de Berlín y el enfoque o paradigma de una sola salud. Yo también escribí varios artículos sobre el tema, porque me parece que una primera cuestión es introducir la visión ambiental en los grandes diálogos globales. Está todo el mundo hablando hoy de la pandemia, del COVID. El enfoque que se ha adoptado es un enfoque defensivo, sanitarista y reactivo. Es decir, todos nosotros vimos que en nuestros países lo que se ha hecho es recurrir a la cuarentena, recurrir al lavado de manos, que son prácticas medievales, no son muy novedosas, y además se ha enfocado toda la política pública en la defensa de la salud humana. La cuestión a plantear es si esto es sustentable en el tiempo, si hay otros sucesos, ¿podremos nuevamente paralizar la economía global, encerrar 3.000 millones de personas o destinar los fondos que el Estado ya no tiene en ningún país del mundo a hacer lo mismo? Aquí es donde viene el debate importante, porque nosotros sostenemos que esta visión sanitarista es una visión que analiza un hecho. Desde el punto de vista ambiental analizamos un proceso, es decir, hay un proceso de deterioro en la naturaleza que va a provocar cada vez más eventos catastróficos. Y por eso no hay salida si no unimos la salud humana con la salud de la naturaleza, que es lo que ha propuesto recién el profesor Nick Robinson. Esto implica una visión proactiva, no defensiva, prever el futuro a través de los principios que conocemos de prevención y precaución, pero además implica un nuevo modelo económico enfocado en armonizar el modelo económico tradicional con la naturaleza y el modelo social. Implica un cambio de dirección a nivel mundial. Y creo que esto se está produciendo, creo que es casi como un acuerdo de posguerra lo que estamos viendo, donde hay nuevos acuerdos como el que presentó el presidente Biden, o nuevas instituciones y visiones. Entonces creo que el primer tema que me gustaría que nosotros discutamos en la próxima década es cómo hacer que la sociedad participe. Esto se puede hacer también con alianzas importantes de todos nosotros, por ejemplo con el mundo empresarial. Yo veo que hemos logrado ahora que en el mundo empresarial haya un interés directo en las nuevas
expectativas económicas, ambientales, en los cambios de energía, los financiamientos novedosos. Es decir, yo creo que hay que interrelacionar cada vez más nuestra visión con el resto de la sociedad. Yo he terminado un libro y le puse un título destinado al público. Hicimos hace poco con varios de ustedes también una presentación de líderes del ambiente destinados al público en general, que se difundió en toda América. Es decir, el libro se llama Un nuevo enemigo. Los humanos estamos acostumbrados a pelear entre nosotros y eso hace que nuestras sociedades estén polarizadas. Pero si entendemos que hay un nuevo enemigo, que es el colapso social, el colapso ambiental, podemos entender que podemos unirnos detrás de una nueva economía, un nuevo modelo social y un nuevo modelo ambiental. Este me parece que es el primer enfoque, que es incrementar la visibilidad de la cuestión ambiental en la próxima década. El segundo enfoque es cómo vemos la cuestión ambiental. Yo creo que tenemos que pasar de una visión individual, que fue hasta la década pasada, donde hablamos del derecho al ambiente, hacia una visión ecocéntrica, en el sentido en el cual se ha expresado recién la Corte Suprema de México y sobre todo también las otras cortes de la región, donde hablamos de una visión ecocéntrica, de que lo que hay que proteger es la naturaleza. La naturaleza ahora es el recurso escaso y por lo tanto no hablamos solo de derechos individuales, sino también de deberes. Hablamos de un nuevo paradigma, hablamos de la protección de la naturaleza como sujeto débil. Indubio pro natura no es indubio pro el individuo vulnerable, que lo es, sino de la naturaleza como vulnerable. Hablamos de la protección de un derecho de incidencia colectiva. Este es un cambio importante, porque si entendemos que lo que está en juego es la naturaleza, el macro bien, esto implica que nuestro cambio no es solo respecto de los derechos subjetivos, sino también del sistema jurídico. Esto implica entonces darle un fundamento al Estado ambiental de derecho, porque es todo el sistema que tiene que cambiar. El Estado ambiental de derecho implica reconsiderar el modo en el cual está organizada la sociedad, implica eliminar el doble estándar que tenemos en materia, ya esto lo hemos hablado muchas veces. Existe un estándar en materia de acceso a la información pública y otro cuando se trata de información a proyectos ambientales donde hay resistencia. Nosotros, si decimos que el Estado de Derecho es uno solo, entonces podemos decir que en los proyectos ambientales se aplica la idea de gobierno abierto, de acceso a la información. Si en el Estado de Derecho hay protección de los vulnerables a través de los derechos humanos, derechos fundamentales, y en nuestra región la Carta Interamericana, también podemos decir lo mismo, que hay protección de la naturaleza, que es el nuevo débil jurídico. Si en el Estado de Derecho hay una idea clara respecto de la progresividad de los derechos fundamentales, es decir, no retroceder, en materia ambiental también podemos sostener el principio de no regresión. Es decir, creo que hay un segundo aspecto aquí que es visibilizar, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Creo que la próxima década es visibilizar la naturaleza como bien de incidencia colectiva, el Estado de Derecho como sistema, no solo el derecho ambiental, sino el Estado de Derecho ambiental y la comunicabilidad de principios entre el derecho público y privado, cuestión que nosotros hemos introducido en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, que mencionó Sheila. Es decir, tenemos que mudar hacia un sistema de derecho más coherente con la protección de la naturaleza, que implica, por ejemplo, en materia de derechos reales,
algo que ha señalado mucho mi queridísimo amigo y hermano Antonio Benjamín, que es la idea de la función ambiental de la propiedad o la responsabilidad civil. En materia de responsabilidad hablamos de una función también preventiva, acorde con la protección de la naturaleza, o las obligaciones propter rem, o el derecho administrativo ambiental, o el derecho laboral ambiental. Es decir, estamos hablando de que hay una nueva mirada de la catedral, como alguna vez lo mencionó en ese artículo de Calabresi, ¿no? Una idea de mirar el sistema desde el ambiente. Creo que eso es otro cambio de la próxima década. Y otro nivel de análisis que me parece que es muy importante, que también lo señaló muchas veces Antonio, es la implementación. Hace muchos años yo escribí un artículo en los años 90, un libro en el cual decía que si al modo de Hammurabi se descubriera una piedra, algún antropólogo dentro de 200 años, y pretendiera describir en las leyes escritas en esa piedra el modo de vida de los latinoamericanos, llegaría a grandes errores. Morgan, que era un antropólogo, descubrió una piedra, ahí estaba escrito el código de Hammurabi y en base a eso describió la vida de un pueblo. En nuestro caso se llegaría a grandes equivocaciones, porque la distancia entre lo declarado y lo efectivamente aplicado es muy grande. Por eso creo que la implementación, es decir, una visión más realista, también es de la próxima década. Es una década difícil, pero es una década en la cual se van a librar las grandes batallas reales, porque hemos logrado grandes declaraciones, pero a la hora de aplicar es donde vienen los grandes debates, los debates en serio, los debates reales. Y creo que aquí es donde tenemos una enorme función los poderes judiciales, porque poco a poco hemos logrado nuevos instrumentos, lo que llamamos complex remedies, es decir, las nuevas modalidades de la sentencia judicial, que implica un diálogo de poderes, es decir, implica que las sentencias judiciales ordenan a otros poderes del Estado cumplir con las leyes ambientales. Este es un mecanismo que no existía en la década pasada o empezaba. Nosotros en Argentina dictamos una sentencia de este tipo en la causa Mendoza en el año 2006. También hay ejemplos en Colombia. Bueno, en distintos países esto se ha ido generalizando, pero la realidad es que implica un diálogo de poderes, es decir, una sentencia que ordena a otro poder del Estado es un instrumento novedoso en el campo de las sentencias judiciales, que llamamos remedios complejos, como recién se explicaba en la Corte de México, este fallo importante sobre los manglares, se ordena a otro poder del Estado, se establecen directivas. Esto es el rol activo, proactivo de los poderes judiciales. El reciente caso que hemos visto respecto de la compañía Shell en Europa, que se le ordena a todo el grupo adoptar una política diferente, es una sentencia muy transformadora, porque ya no se trata solo de diálogo de poderes, sino también respecto de empresas privadas, y también estamos viendo algunas referidas al sistema financiero, que es decisivo. Es decir, el Poder Judicial puede, a través de estos remedios de implementación, medidas de implementación, no se detiene ya en la sentencia declarativa, avanza a posteriori y trata de que sea efectiva su aplicación. Entonces allí tenemos un enorme campo de desarrollo de los poderes judiciales en la fase de implementación de sentencias, con estas órdenes, exhortaciones a otros poderes del Estado para que legisle, y también al sector privado, principalmente a los grandes operadores en el sistema económico y a los grandes
operadores en el sistema financiero, sobre todo. Y creo que este es un rol importantísimo que pueden cumplir los poderes judiciales en la próxima década. Y también podemos preguntarnos, finalmente, ¿por qué los poderes judiciales? Y creo que acá hay que hacer una reflexión un poco más amplia desde el punto de vista de la teoría de las instituciones. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio en el estatuto del poder organizado hace muchísimos años, por lo menos 200 años antes, se han organizado este estatuto del poder constitucional. En casi todos los países tenemos un poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero no se ha creado nada nuevo en estos 200 años, mientras que el mundo ha cambiado. Uno de los cambios que se han producido es la aceleración y la tecnología, la aceleración de los tiempos y la tecnología. Los sistemas de base electoral, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hoy están sometidos a una presión muy fuerte porque sus decisiones son cuestionadas en el mismo día en que se toman, por las redes sociales, por los medios de comunicación, por el activismo. Es decir, es muy difícil que los sistemas electorales hoy puedan pensar a mediano plazo. Y nadie gana una elección prometiendo costos, prometen beneficios. Por lo tanto, como estas elecciones son cotidianas hoy, el juzgamiento de los poderes de base electoral es cotidiano, vemos una mirada cada vez más basada en los beneficios y en la coyuntura, en el día a día. Entonces, los problemas de fondo que demandan costos y visiones de largo plazo no se solucionan, se trasladan. Y aquí viene un problema que ha sido analizado en varios textos. Hay uno muy interesante que se llama, que es el Bruegel, que es en California, está editado el libro sobre gobiernos inteligentes, y compara las democracias con los riesgos de gobiernos autoritarios, que toman medidas costosas y de largo plazo, pero sacrifican la democracia. En las democracias es donde tenemos que fortalecer los poderes judiciales, porque Naciones Unidas lo llamó jugadores no ortodoxos, es decir, poderes que no dependen de las elecciones, que pueden imponer costos y pueden pensar en el mediano plazo. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender que estamos en un proceso histórico donde se nos demanda mucho, pero tenemos grandes responsabilidades. Y de eso no podemos escapar. Finalmente, para concluir dentro del tiempo asignado, yo creo que es importante señalar que la década pasada fue una década del miedo, de señalar el riesgo de una catástrofe, de presenciar catástrofes, de presenciar el retroceso en muchos países en materia ambiental. Creo que no podemos seguir insistiendo en el miedo. Yo creo que es muy importante porque nuestros pueblos todos están muy frustrados. La frustración y el miedo conducen a la parálisis. Y yo creo que frente a eso, lo que hay que sembrar es esperanza, y mucho más en el contexto de la pandemia. Porque como decía el profesor Robinson, no hay salida de esta pandemia, por lo menos de manera sustentable en el mediano y largo plazo, si no entendemos que hay que cambiar la dirección, pensar en una salud de la naturaleza, fortaleciendo su resiliencia, fortaleciendo la biodiversidad y combatiendo el cambio climático. Estas son banderas para las generaciones jóvenes. Entonces, la idea de que hay un nuevo enemigo y de que todos debemos luchar y unirnos, tenemos un nosotros que somos todos aquellos que queremos un mundo distinto. Eso nos puede unir y podemos tener esperanzas. Es una década en la cual yo me inclinaría más por hablar de las esperanzas que nos da proteger el ambiente y no negarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muy amables.
Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, esclarecedor y de una manera innovadora también en su pensamiento. Y ahora, bueno, el tiempo siempre es un tirano. Vamos a pasar inmediatamente a la presentación del siguiente panelista. Voy a darle la palabra a mi colega Jorge Calló, que va a hacer su introducción. Tengo el honor de presentar a Guillermo Figueiredo Urbán, que es profesor de una generación de brasileros, diría yo, procuradores del ambiente, que defienden el interés público y que desde Brasil han aportado mucho a esta advocacia, a esta defensa del interés público, desde una mirada muy interesante, porque no solamente defienden causas que surgen de la propia ciudadanía, digamos, o de la sociedad civil, sino también de cualquier sector, en este caso de Brasil. Creo que su experiencia y su dedicación en el Instituto Brasilero de Defensa o de Abogacía, ¿no? Pública es muy valiosa porque, como decía, representa este aporte tan importante de la aplicación del derecho. Quisiera comentar algunas cosas más adelante, si se puede, de lo que hemos venido conversando, pero le dejo la palabra. Siga adelante. Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento todos os que trabalharam para a realização desse Congresso Interamericano de Direito Ambiental, em especial os organizadores e funcionários da IUCN e da Suprema Corte de Justiça da Nação do México, e ainda aos membros da mesa, Drs. Breiner, Sheila Abed, Jorge Calló, Norma Lúcia Pinha Hernandes, Nicolas Robinson e Ricardo Lorenzetti. Em que pesem os gravíssimos retrocessos ocorridos em meu país, o Brasil, nos últimos 3 anos, que são de conhecimento mundial, eu pretendo trazer a todos uma outra perspectiva, que é a jurisprudência ambiental brasileira, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que vem desempenhando um papel essencial na resistência à barbárie antiecológica e atuando no coração do sistema econômico, que é o direito de propriedade. Isso se deve, sobretudo, ao brilhantismo e à persistência do professor de Direito Ambiental, amigo, ministro Antônio Herman Benjamin. Nosso objetivo aqui é tecer algumas considerações à luz da jurisprudência acerca de um aspecto específico da função social da propriedade, ou seja, a sua dimensão ambiental ou função ecológica da propriedade. Inicialmente, eu precisaria destacar que no Brasil o direito de propriedade tem seus contornos fixados constitucionalmente. Trata-se de uma garantia individual prevista no artigo 5º da Constituição brasileira e que não pode ser modificado nem mesmo por emenda constitucional. Então, tanto o direito à propriedade como o seu contorno jurídico constituem o que se chama no Brasil de cláusula pétrea. A Constituição brasileira garante o direito de propriedade desde que ela cumpra a sua função social. E essa função social não passaria de mera retórica se não fosse definida na própria Constituição. Isso ocorre no texto constitucional brasileiro, em especial nos artigos 182, que tratam da propriedade urbana, e 186, que trata da propriedade rural. No artigo 186, é dito que a propriedade cumpre sua função social quando utiliza de forma adequada os recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. A expressão
função ecológica da propriedade também está presente no artigo 225 da Constituição brasileira, que quando estabelece que o poder público tem o dever de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. Essa dimensão ambiental da função social da propriedade está presente ainda no artigo 170 da Constituição Federal, que a define como princípio norteador da ordem econômica. Então, com isso, eu quero mostrar, apontar que no Brasil nós temos, no plano constitucional, toda a base para a intervenção do direito ambiental na ordem econômica, no direito de propriedade, que me parece que é justamente o ponto mais vulnerável na defesa do meio ambiente que nós temos. A expressão função ecológica da propriedade começou a ser ressaltada nas cortes superiores do Brasil no começo do século XXI, desse século XXI, há aproximadamente 15 ou 20 anos. Num julgamento de 23 de outubro de 2007, relatado pelo ministro Herman Benjamin, ela foi utilizada para indicar com maior acuidade o aspecto ambiental da função social da propriedade. Função que também abrange outros aspectos, como, por exemplo, o respeito às relações do trabalho, o combate ao trabalho escravo, o combate à improdutividade das terras, uma coisa que nós todos conhecemos desde as lições de Leon Deguy, que foi professor nas terras do nosso caro professor Ricardo Lorenzetti. Nesse acórdão de outubro de 2007, é dito que as áreas de preservação permanente e a reserva legal densificam e concretizam a função ecológica da propriedade. Assim, fica claro na gênese da jurisprudência sobre essa função ecológica que nós estamos tratando de um tema com base constitucional e que diz respeito ao delineamento jurídico do Instituto da Propriedade. Cabe observar que existem duas modalidades de espaços protegidos, especialmente indicadas pelas cortes judiciais brasileiras, como hipóteses de densificação e de concretização da função ecológica da propriedade. São elas a área de preservação permanente e a reserva legal. Áreas de preservação permanente são espaços territoriais especialmente protegidos em razão de sua função ecológica, seja para o fluxo gênico das espécies ou mesmo para manter a rigidez do solo, caso das margens dos rios, topos de morro, encostas com certa declividade, nascentes e olhos d'água, estejam elas em área rural ou urbana. E a reserva legal, a segunda modalidade de espaço protegido, é uma área que não se confunde com a área de preservação permanente, na qual o proprietário rural deverá obedecer a certos parâmetros especiais para a exploração da terra, como, por exemplo, não realizar o corte raso da vegetação. Em 2012, nós começamos a verificar um significativo retrocesso na legislação ambiental brasileira, notadamente com a revogação do Código Florestal de 1965, que deu origem a uma lei mais flexível e do interesse do setor ruralista. Cuidando dessa transição no tempo das duas leis, em 1º de setembro de 2020, ou seja, 8 anos após a vigência do novo Código Florestal, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro decidiu um litígio versando sobre a vigência do termo de ajustamento de conduta, ou seja, um acordo firmado em juízo pelo Ministério Público com o particular,
antes da revogação do Código de 65. Antes de la derogación del Código de 65. Essa edição da lei de 2012 estabeleceu parâmetros menos rigorosos na defesa dos ecossistemas e o proprietário rural pretendia descumprir o termo de ajustamento de conduta, alegando que uma lei nova mais benéfica à atividade econômica predatória estaria vigente. E nessa oportunidade, novamente, em sede judicial, acórdão da lavra do ministro Herman Benjamin, o STJ consagrou o entendimento de que a liberdade de contratar, no caso de firmar o termo de ajustamento de conduta, não é absoluta nem irrefreável, mas se subordina não só à função social do Código Civil, mas também a cânones jurídicos de regência da vida civilizada em comunidade, entre elas a função ecológica do contrato, que aqui o ministro Benjamin chamou de cara metade da função ecológica da propriedade. A função ecológica é uma das 4 dimensões da função social e está expressamente prevista no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8º da Constituição Brasileira, que proíbe as práticas que colocam em risco a função ecológica da fauna e da flora. Cabe aqui reparar que a Constituição Brasileira fala sobre função ecológica da fauna e da flora, indicando que a sua observância não se restringe ao exercício do direito de propriedade, mas a todos os institutos jurídicos, estejam ou não relacionados ao exercício de atividade econômica que implique transformação do meio ambiente. Por isso, esse tema, função ecológica da propriedade, transcende até os limites do próprio direito ambiental. E eu trago aqui um interessante julgamento de 19 de junho de 2018, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que versava sobre a guarda de animal de estimação em razão de separação de um casal, né? A união estável do casal, o casamento deles foi rompido e houve essa discussão sobre a guarda desse animal. E, na ocasião, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legítimo o direito de visita do animal, visita ao animal, adquirido na procedência do relacionamento, em razão do intenso afeto dos companheiros pelo animal, tomando como fundamento da decisão a Constituição Federal, que justamente consagra a função ecológica e proíbe a sujeição dos animais à crueldade. Nesse sentido, ele deu um importante passo na construção de um paradigma jurisprudencial de reconhecimento da fauna como sujeito de direitos. A função ecológica da propriedade não impõe apenas limitações ao direito de propriedade no sentido de proibir a atividade degradadora, mas também obriga a conservação e a regeneração dos processos ecológicos. O entendimento ficou consagrado num julgamento de junho de 2016 e teve como relatora a ministra Diva Malherbe. Em referido acórdão, foi realçado que a função ecológica da propriedade é que legitima a existência de restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade. Em conclusão, não querendo tomar mais o tempo dos senhores, eu quero destacar a relevância do tema também para a solução de um conflito aparente entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito de moradia, sobretudo o direito de moradia das populações de baixa renda que acabam sendo despejadas, deslocadas para fora dos grandes centros urbanos e colocada à margem das cidades em regiões onde não seria legalmente possível a ocupação humana em razão de fatores ambientais. Em 13 de agosto de 2019, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro desmascarou um conhecido artifício de que se servem falsificadores de títulos, que o acórdão chamou de grileiros ambientais, uma expressão que exigiria uma explicação mais alongada, que o tempo aqui não permite, utilizam
a população de baixíssima renda como verdadeira infantaria, precursora da destruição dessas áreas protegidas, utilizando essa população como anteparo ético e de justiça social. E no acórdão foi dito que as construções irregulares em áreas protegidas, como margens de rios, encostas de morro, constituem um embrião de gentrificação imediata ou futura do terreno não edificável. Como dito no acórdão, o pretexto é esperto, mas vazio tanto de equidade como de legitimidade, destinado a sustentar e a reter em proveito individual, comercial e de lazer, ocupações, construções e usos irregulares sobre espaços naturais legalmente protegidos em favor da coletividade. Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que no direito à moradia convergem a função social e a função ecológica da propriedade. Assim, não se combate nem se supera a miséria social com hasteamento da miséria ecológica, mas mais ainda porque a água, as nascentes, as margens dos rios, as restingas, as falésias, dunas e manguezais, entre outros bens públicos ambientais, supraindividuais e escassos, finitos e infungíveis, só existem onde existem, não podem ser transferidos para outro local. Enquanto os terrenos para habitação não faltam, inclusive nas grandes metrópoles. O que carece é vontade política para enfrentar o vergonhoso déficit habitacional brasileiro. Então, essas são, em rápidas pinceladas, algumas das inúmeras questões tratadas no âmbito dos tribunais brasileiros, versando sobre função ecológica da propriedade e que eu penso que possam servir de paradigma para decisões dos demais países da América Latina que têm uma conformação socioambiental tão semelhante. Muito obrigado pela atenção a todos. Esta misma problemática en su país. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, solo para concluir, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los panelistas. Ha sido realmente una magnífica oportunidad de escuchar de profesores de primera línea, de aquellos que realmente están todos los días involucrados en impulsar el derecho ambiental, una visión de lo que nos ha pasado en los últimos 10 años y lo que podemos esperar en los próximos. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para preguntas, pero creo que a lo largo del día se van a poder ir acumulando algunas otras y finalmente quizás con la ayuda de Nick podamos ir haciendo devoluciones en la medida que se pueda. Ha sido un placer y un honor y te paso la palabra, Jorge, para que puedas despedirte. Muchas gracias, Sheila. Muy interesante la intervención sobre la función ecológica de la propiedad, ¿no? Porque toca el nervio precisamente de esta necesidad de insuflar como si fuese el derecho ambiental un virus, meterse en todo el sistema de pensamiento, de acción, de desarrollo y en el sistema económico, por supuesto. Hay mucho que hablar en ese tema. Lo interesante es que es el principio 6 de la Declaración de Principios del Derecho Ambiental o del Rule of Law de la UICN, que obviamente adoptada en el año 2016 tendrá que ser revisada ahora que estamos en el 2021 por razones que el mundo ha cambiado y estamos en una crisis, ¿no? Sistémica, como dije al comienzo. Muchas gracias y entonces damos por terminado esta primera, ¿no?, sección de este magnífico Congreso de Derecho Ambiental. Muchas gracias, Antonio Benjamin, por hacernos participar y por ser un inspirador de este tipo de encuentros. Hasta luego.